Perfecto. En el capítulo anterior vimos la teoría como las generalidades de este tema que suele ser interesante en la certificación, que es el de la Access List. Así que vamos a ver un poco ahora los comandos para configurarla. Vamos con las Access List estándar. Recuerden que las Access List estándar son para filtrar según el origen del enrutamiento o del tráfico. Aquí recomiendan utilizar un editor de texto porque si necesitamos después editarla o algo así, suele ser más útil editarla fuera del equipo en un archivo como en un bloc de notas y luego pasarlas al equipo. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí colocamos dentro de configuración global Access List el número del Access List si la queremos hacer numerada. Recuerden que también pueden ser nombradas. Luego vamos a denegar o a permitir y luego le decimos cuál es la red, ¿no? Incluso también podemos colocarle un remark. Recuerden que fue una de las opciones que comentamos que es importante. Nótese que aquí no colocamos la palabra IP o TCP o UDP ni nada por el estilo porque las Access List estándar solo están para filtrar origen de tráfico. Más nada. Por ejemplo, aquí tienen una Access List estándar pero nombrada. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, que ahora comenzamos con el comando IP Access List. Venga, ahora dice IP. Antes no estaba ese IP y simplemente decía Access List y el número del Access List. Ahora tenemos IP Access List, el tipo de Access List que es estándar y el nombre. Lo que sigue a continuación es exactamente igual. Podemos denegar, permitir, remark, ¿sí? Ya lo es igual. Bueno, aquí tenemos otra vez la sintaxis. Aquí sería como la aplicamos en una interfaz. Podemos decirle ahora IP Access Group, ¿verdad? El número o el nombre del Access List y finalmente el sentido, si es de entrada o de salida. Recuerda que esto hace referencia al sentido del tráfico, si es inbound o es outbound, de acuerdo a esa interfaz. Insisto, aquí también hay una cosa importante que dijimos en el capítulo anterior. No es obligatorio crear un Access List con la finalidad de, o no es exclusivo, para colocarlo en interfaz. Tienen otros propósitos. Pero bueno, para lo que se refiere al estudio CCNA, en su mayoría van a ser para aplicarlas a interfaces y filtrar tráfico. Ahí tienen un ejemplo completo de una Access List estándar numerada. Entonces repetimos, esto es un ejercicio más de repetición que de comprensión, porque ya sabemos para qué sirven. Bueno, ya sabemos que serviría, por ejemplo, en este caso, ven que aquí dice Access List 10, bueno, aquí se le colocó vean que aquí se utilizó el argumento remark. Entonces, ¿qué ocurre con el remark? Es como colocar una descripción, como lo hacíamos con las interfaces. Ahora todo lo que sigue a continuación del remark es un comentario que va a aparecer en el archivo de configuración del equipo. Pero efectivamente, ¿qué está haciendo esta Access List? Bueno, efectivamente está haciendo lo que está aquí. Access List 10 permit host, aquí están usando el argumento host. Recuerden que eso sería para indicar que esto que está aquí al lado derecho es una única IP. No hace referencia a una red, sino solo a esa IP. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo el Access List 10? Bueno, está permitiendo solo a ese host. ¿Sí? Fácil. El caso de abajo es, a diferencia del de arriba, es que no está permitiendo solamente el host, sino está permitiendo la red completa. Entonces, Access List 10 permite ahora la 192.168.20.0 con la wildcard, que esto vendría siendo un barra 24. ¿Sí? Esa wildcard es de un barra 24. Nótese que aquí pasa algo también interesante, que esta Access List es la número 10 siempre, ¿no? Siempre se colocó el número 10. Por tal motivo, cada línea que yo voy agregando se va añadiendo al Access List. La última se agrega al final. Siempre que coloco una nueva, se agrega al final. Aquí está el comando show access list. Entonces aquí está el resultado donde me aparecen las dos líneas que anteriormente he creado. Y finalmente cómo se aplica. Aquí está cómo se aplica dentro de la interfaz serial. IP access group, el número del access list y el sentido. Es fácil. Obviamente esto crecerá en el sentido que usted vaya agregando más líneas,
más redes y así. Si queremos ver la implicación del access list en el archivo de configuración, podemos hacer un showroom by section access list o un show IP, interface y el nombre de la interfaz. Y entonces nos va a aparecer una sección donde nos dice, bueno, si tienes access list de entrada o de salida y cuál es la que está influyendo en ese momento. Aquí tienen exactamente un ejemplo, pero ahora de una nombrada. Fíjense que la única diferencia, vea que aquí primero se borró el access list 10, la que hicimos anteriormente, y ahora comenzamos con el argumento IP. Entonces ahora viene IP igual a access list estándar y el nombre. Ahora entramos a un nuevo modo donde simplemente colocamos o el remark o el permit o el deny, etcétera, etcétera. Por cierto que casualmente en estos ejemplos todas las sentencias, si usted se fija, son permit. Todas son permit. Eso quiere decir que si yo no coloco ningún deny o ninguna cosa más explícitamente, implícitamente hay un deny aquí, aunque usted no lo haya escrito, hay un deny que deniega todo el resto del tráfico. Entonces, esta Axelia está permitiendo este host, este host, esta red y más nada. Entonces, eso más nada significa que hay un deny implícito, que el resto de las cosas que no están allí escritas literalmente se van a denegar. Bueno, ¿cómo lo comprobamos? Igual show access list o un showroom by section IP access list o un show IP interface y el nombre de la interfaz y nos va a aparecer dónde está esa access list. Obviamente en nuestros cursos en vivo o si usted pertenece ya a nuestra comunidad de Patreon, recuerde, Patreon simplemente es una comunidad donde usted puede ver nuestros videos que están en YouTube primero que los demás y además tiene acceso a los archivos origen de las prácticas, tiene acceso a las guías, tiene acceso a las presentaciones y mensualmente participará por el acceso a una certificación paga por nosotros, por la comunidad de CSSNA. Gracias a la suma de sus aportes, le vamos a facilitar el pago de la certificación. Creo que ningún otro sitio ofrece eso. ¿Cómo modificamos un Access List? Bueno, si ya teníamos el Access List escrita en un bloc de notas, bastará con simplemente quitarla del archivo de configuración del equipo, borrarla y luego que la modifiquemos en nuestro archivo de notas, bueno, la volvemos a pasar a un copy-paste. Ahí está, bueno, aquí simplemente la borramos y la volvemos a pegar. ¿Sí? Otra alternativa es utilizar los famosos números de secuencia. Vean que a las access lists, siempre que usted las crea, se le coloca un número de secuencia, que por defecto va de 10 en 10. Esto es un fenómeno que solamente aplica a las access lists nombradas. ¿Sí? Las access lists que tienen nombre, bueno, las podemos editar posteriormente. Por ejemplo, ven aquí, si ya sabemos que por defecto la primera línea es 10, entonces yo puedo decir no 10, entonces se borra la primera línea. Ahora comienzo escribiendo el número de secuencia y a continuación la sentencia. Entonces eso va a editar ahí mismo, sin siquiera borrar la access list, la secuencia o lo que diga una línea en particular. Ese número de secuencia lo podemos editar, o sea, no necesariamente tenemos que escribir 10, podemos escribir 5, podemos escribir 20, 30, 40, el número que queramos. Ahí está cómo se modifica, o sea, incluso no vamos siquiera al punto de borrar líneas, podemos agregar líneas. ¿Sí? Si ya sabemos que entre la 10 y la 20 están esos 10 números, entonces puedo crear el access list o la línea 11, la 12, la 13, la 14 y así sucesivamente. Cuando hacemos el comando show access list, otra cosa también que es interesante verificar es esto de los match. Cuando ya hay tráfico que empieza a hacer match o que coincide con las líneas que hemos creado, entonces aparece entre paréntesis las veces que ha coincidido. Si nosotros creamos un access list y la colocamos en una interfaz y nunca tenemos match, entonces significa que hay tráfico que no está coincidiendo con las sentencias que nosotros escribimos. Y puede ser que haya que modificarla. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos usar las access list para proteger las líneas BTY, por ejemplo. Con la diferencia que, vean que simplemente se crea un access list tradicional, ¿sí? Y luego voy a las líneas BTY y aquí cambia, es que la forma en la que se aplica es con el comando access class.
Recuerde que en las anteriores oportunidades usted va a utilizar el comando IP Access Group. Ahora utiliza el comando Access Class. ¿Sí? Es una de las diferencias. Con las extendidas, bueno, básicamente es el mismo principio, pero aquí empieza a cambiar un poco o se le añade el valor de los protocolos. En las access list extendidas, sean numeradas o sean nombradas, podemos añadir protocolos. ¿Cuáles? Esos que están allí, cualquiera de esos: IP, SMP, PIN, TCP, UDP, etcétera, en muchos, ¿no? Ejemplo clásico. Vean que aquí estamos haciendo ahora no, numeradas, porque estamos usando números, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, access list. El número del access list, 100, que está dentro del rango de las extendidas. Ahora le decimos, aquí podemos permitir o denegar, y a continuación algo nuevo, algo que no hacen las estándar, tiene que indicarle un protocolo. El que usted esté permitiendo, el que usted quiera filtrar. A continuación, vean que se utilizó el argumento any. Esto significa que, como ya lo vimos, cualquier reto, cualquier prefijo. Y lo repiten dos veces. ¿Por qué? Porque en las access lists extendidas tenemos que indicar origen del tráfico y luego destino del tráfico. Aquí, en esta sentencia de ejemplo, en los dos casos colocaron any, es decir, que se permite desde cualquier origen y hacia cualquier destino. Eso es lo que se interpretaría. A continuación colocan un operador booleano que va a permitir que lo que a continuación sigue es qué es lo que se está permitiendo de TCP. Bueno, lo que se está permitiendo de TCP es el protocolo www, que es exactamente lo mismo que escribir el puerto 80. Entonces, repetida esta sentencia ahora completa es, bueno, el access list 100 está permitiendo del protocolo TCP desde cualquier origen hacia cualquier destino que sea del puerto 80 o del protocolo www. Y esto usted lo puede repetir para cualquier otro protocolo. Obviamente usted tiene que saberse el número del protocolo que quiere restringir o permitir. Y esto lo puede hacer exactamente, vean que aquí hay una combinación de estos argumentos y de direcciones IP. Entonces, ¿cuál es la única diferencia aquí? Bueno, que aquí yo estoy diciendo, bueno, quiero permitir TCP de esta red hacia este destino. Es importante recordar el orden. Primero es el origen, luego el destino. La forma como se aplica es exactamente igual. Aquí hay una cosa de respecto a uno de los procesos de TCP. Recuerda que TCP, primero, para poder enviar datos, establece un three-way handshake. En las listas de control de acceso nosotros podemos permitir tráfico siempre y cuando ese three-way handshake se haya cumplido. Entonces significa que podemos utilizar este argumento que se llama established. Aquí lo tenemos, ¿ves? Entonces aquí estamos haciendo un access list, el access list 120 que está permitiendo TCP desde cualquier origen hacia esta red siempre y cuando sea established. Es decir, que se haya completado un three-way handshake contra ese target. Aquí se aplicó este access list de esta forma, IP access group, el número del access list que creamos y el sentido, que en este caso es de salida. Entonces, cuando cualquier origen de tráfico que vaya con destino a la 192.168.10.0 en este ejemplo y que vaya de salida por la interfaz Gigabit 000 y que además se haya cumplido el three-way handshake, entonces va a estar permitido. ¿Sí? Entonces vean que como ya empezamos a añadirle cosas a esto. Luego aquí está esto, en lugar de numerado está nombrado, es exactamente igual. Aquí tenemos muchas formas de aplicar access list. ¿Sí? Aquí simplemente se le colocaron otros números. Vean, por ejemplo, aquí se está utilizando un grupo de access list para permitir el tráfico que vaya con destino al puerto 80 y 443. ¿Sí? Y luego se está permitiendo que vaya eh, en un sentido, ¿sí? Ese va a ser el sentido entrante cuando vaya desde esta red hacia cualquier destino. Y luego se está permitiendo otro grupo de access list, en este caso esta que se llaman browsing,
¿Y qué está pasando con esas browsers? Bueno, esas browsers se están aplicando. Vean que estamos dentro de la misma interfaz, aplicando dos access lists diferentes, pero con sentidos diferentes también. Una de entrada y una de salida. Entonces la de salida está permitiendo que se vaya desde cualquier origen hacia esta red, pero siempre y cuando el tráfico cumpla con el three-way handshake. Está el argumento established. ¿Cómo comprobamos que funciona? Bueno, hacemos un show access list y vamos a encontrar estos match. O sea que si hay tráfico coincidiendo con esas. Aquí tenemos más ejemplos, cómo las podemos editar. Igual como lo hacíamos antes, podemos borrarla completamente o podemos editar el índice. El índice es esto, ¿no? Estos numeritos que aparecen siempre al principio de cada access list. Vean que el procedimiento es exactamente igual que las estándar. Aquí tienen otro ejemplo. Bueno, esto ya sí es cuestión de practicar. Repetimos que no hay una forma específica de hacerlas. Esto va a depender de la experiencia. Obviamente, a menor cantidad de líneas, más fácil, ¿no? Más fácil para el equipo. Usa menos recursos del procesador, menos recursos de memoria. Recuerden que esto es una evaluación que se hace paquete por paquete. Y bueno, también recordemos que no es el único mecanismo, no se tiene que tomar como un mecanismo exclusivo de seguridad. Este es uno de los usos de las access lists, digamos, a nivel CCNA. Bueno, eso ha sido todo por esta lección. Nos veremos en la siguiente. Muchísimas gracias por su atención en este video resumen del capítulo número 5.